El análisis de riesgos es una herramienta importante para los gerentes de proyectos. El análisis de riesgos del proyecto debe instalarse como un sistema permanente, una disciplina tan importante para el éxito del proyecto como el cronograma de rutas críticas o la estimación de costos. Las técnicas de análisis y gestión de riesgos permiten al gerente del proyecto calcular la probabilidad de cumplir o sobrepasar los objetivos del proyecto, calibrar el tamaño de las contingencias de costos o cronogramas, identificar las fuentes de mayor riesgo en proyectos complejos, evaluar los beneficios y costos de las estrategias de gestión de riesgos, monitorear los cambios en el riesgo del proyecto. El análisis de riesgos es una oportunidad para ayudar a resolver problemas y mejorar las comunicaciones dentro del proyecto para un esfuerzo de equipo más efectivo. Se reconoce que la experiencia y el conocimiento sobre el proyecto reside en el personal de la empresa. El ingrediente adicional necesario es experiencia en estructuración del problema de riesgos, disponibilidad de metodologías de análisis probadas y disciplinadas, desarrollo de la información y los datos necesarios para la resolución de los desafíos del proyecto, software para integrar los dos para un análisis y manejo eficiente y efectivo del riesgo. La gestión de riesgos en proyectos apoya a la gerencia del proyecto a que no se sobrepase su cronograma o estimación de costos y que cumpla con los objetivos de desempeño o las especificaciones de forma tal que se mejoren las probabilidades de éxito del mismo. Los pasos para implementar un sistema de gestión y análisis de riesgos eficaz y disciplinado son: el gerente de proyecto debe hacer que el apoyo al análisis de riesgos sea visible para todos. Los gerentes de proyecto suelen ser los campeones del análisis de riesgos, ya que lo ven como una forma de mejorar su control del proyecto. Este entusiasmo anima a otros involucrados en sus esfuerzos durante un análisis de riesgos. Aseguramiento de que los modelos de proyectos se gestionen con herramientas analíticas adecuadas, echando a mano a técnicas consistentes en la construcción de los cronogramas y los presupuestos de costo del proyecto. El elemento más importante del sistema de gestión de riesgos es el levantamiento de datos sobre riesgos. Se debe identificar el personal clave que participará en el análisis de riesgos. Estas personas están en la mejor posición para proporcionar esta información, pero también son el personal de proyectos más ocupado y valioso. El analista de riesgos tiene que hacer todo lo posible para minimizar el tiempo requerido de estas personas. A veces, no se puede confiar que la propia oficina del proyecto proporcione estimaciones imparciales del riesgo del proyecto. En este caso, o si se sospecha que habrá algún sesgo, se deben contratar expertos independientes en la disciplina del análisis de riesgos para realizar la evaluación. Capacitación a los miembros del proyecto en los conceptos y el lenguaje del análisis de riesgos. Los participantes por primera vez no están familiarizados con el enfoque de análisis de riesgos cuantitativo para la gestión de proyectos, por lo que la eficacia de esta capacitación es muy importante. También es donde se establecen los parámetros para especificar qué se incluye en los escenarios de riesgo. Organización de los datos del proyecto de la forma en que el miembro del proyecto ve el riesgo. La organización adecuada de las actividades del cronograma facilita enormemente el análisis de riesgos sin sacrificar la precisión y es crucial para el éxito de las entrevistas de datos de riesgo. Esta es la fase más importante de un análisis de riesgos porque requiere los mejores datos posibles. Hay algunos sesgos bien conocidos que principalmente conducen a subestimar el riesgo que deben evitarse. Hay algunos enfoques que funcionan para recopilar los datos necesarios. Debe seleccionarse el software adecuado diseñado específicamente para realizar la tarea. El software no es la respuesta, pero debería ser una herramienta de análisis transparente. Se utilizará Safran Risk. El software simplifica la parte analítica del análisis de riesgos. Este realiza una simulación Monte Carlo. No espere que los primeros resultados sean aceptables, porque probablemente indicará la necesidad de pasos serios de gestión de riesgos para reducir el riesgo de rebasamiento a niveles aceptables. Proposición y análisis de enfoques alternativos de gestión de riesgos. La gestión de proyectos utiliza los resultados analíticos para priorizar las alternativas de mitigación de riesgos más productivas y rentables. La reducción del riesgo del proyecto es el beneficio directo de estos esfuerzos.
Instalación del análisis de riesgos como parte regular del ciclo de informes y actualizaciones de estado. La gerencia de proyecto debe revisar el análisis de riesgos periódicamente a lo largo del proyecto o cuando se sepa que el riesgo ha cambiado. Evaluación periódica del proceso de gestión de riesgos en sí. Es necesario realizar una evaluación comparativa del proceso de gestión de riesgos para asegurarse de que el sistema no se haya desviado del diseño o la práctica original y continúe utilizando el mejor software y métodos disponibles. Los observadores expertos externos pueden realizar una auditoría del sistema de análisis de riesgos en unos pocos días, examinando los análisis documentados y entrevistando a los participantes. La plataforma para el análisis de riesgos del programa de costos integrado es un programa de CPM cargado con costos. Esta herramienta puede ser un cronograma construido en P6, MS Project, Safran Project, etc. Para incorporar el riesgo de cronograma en el riesgo de costo, el cronograma debe tenerse en cuenta de manera directa y transparente. Los recursos se colocan en el cronograma al asignarse a las actividades. Usamos recursos resumidos que no son lo suficientemente detallados para desarrollar curvas de gasto por disciplina o para nivelar recursos, pero son útiles para ayudarnos a distinguir entre recursos que dependen del tiempo, como mano de obra y equipo alquilado, que cuestan más y sus actividades toman más tiempo. Recursos independientes del tiempo, como materiales y equipos adquiridos, que pueden tener costos riesgosos, pero no debido a la duración. La aplicación de los recursos al cronograma asigna costos a cada actividad. Se utiliza una metodología llamada de factores de riesgos para conducir la simulación de Monte Carlo. Se comienza con el registro de riesgos, realizamos entrevistas a los miembros del equipo del proyecto y determinamos los parámetros de riesgo necesarios. La probabilidad de que el riesgo afecte la duración de algunas actividades en el cronograma. El rango de impacto en términos multiplicativos del riesgo si ocurre. La incertidumbre en el costo de los recursos que dependen y que no dependen del tiempo. El principal beneficio de esta metodología integral es que la incertidumbre de los costos ahora está determinada por el tiempo incierto. Los resultados del análisis de simulación de riesgo de costos ayudan a la organización a desarrollar la reserva de contingencia de costos adecuada. Después de haber utilizado el método de factores de riesgo para llevar a cabo las simulaciones, ahora es posible identificar los riesgos específicos que conducen al cronograma del proyecto o al riesgo de costos. Los riesgos de cronograma se identifican en orden de prioridad. Otro beneficio es que podemos observar los resultados combinados de tiempo y costo de la simulación para comprender cómo se relacionan los riesgos con el costo general y el cronograma. Esto se hace examinando un diagrama de dispersión de los resultados del riesgo de tiempo y costo de la simulación. Se debe de integrar en el sistema de riesgos tanto los costos como el cronograma en un solo análisis. Esto proporciona tanto estimaciones de costos más precisas que si el riesgo de cronograma se ignorara o se incorporara solo parcialmente, e ilustra la importancia del riesgo de cronograma al riesgo de costo cuando las duraciones de las actividades que utilizan recursos de tipo laboral, dependientes del tiempo, son riesgosas. Por medio del uso adecuado de herramientas sofisticadas, es posible convertir al análisis de riesgos y costos integrado en un poderoso mecanismo para la toma